Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hoy los invito a compartir conmigo una experiencia padrísima, ya que por primera vez en México voy a ser modelo. Me van a tomar fotos a ver cómo nos va con todo eso. Luego ya les iré presentando también todo el equipo. O sea, ya de por sí es algo súper emocionante, pero creo que el punto aún más impresionante y emocionante para mí en lo personal es que me van a hacer algo con lo que soñé que me hicieran desde el primer día que llegué a México. Bueno, cuando por primera vez vi algo así, ese mismo momento dije, quiero esto. Soy Ela Laletón en México y hoy me van a pintar de Catrina. Empecemos esta aventura. Oigan, pues estamos en un lugar hermosísimo, de verdad, con tantas palmas, con este calor de unos 30 grados, pero bueno, ya es calor para mí por lo menos. Y no sé, la vegetación es hermosa, tantos pájaros, mariposas, de verdad es hermoso el lugar, se siente muy agradable aquí. Y bueno, como les comenté, pues hoy me van a pintar de Catrina. Va a ser por primera vez, de verdad, va a ser algo increíble, estoy segura. Y por lo que he podido investigar, pues el personaje de Catrina apareció en 1912, lo creó José Guadalupe Posada y pues también ya gracias a Diego Rivera obtuvo una fama a nivel mundial. E incluso aquí pues ya es una parte indispensable de Día de los Muertos. Pues a ver, yo estoy emocionada, espero que se queden hasta el final y vamos a ir viendo pues cómo nos va con todo esto. Seguramente va a estar súper bien. Cempasúchil es la flor más importante de Día de los Muertos y pues aquí sí los tenemos bastante, huelen riquísimo y se ven hermosos. Aquí están las Catrinas y el Catrín. Pues a ver cómo me va a mí en este papel. De verdad estoy súper emocionada y a ver qué nos va a salir de todo esto. ¿Qué les puedo decir? Este lugar realmente parece ser un paraíso, realmente es increíble y pues con todos los adornos ya para el Día de Muertos, que realmente me fascina. Como les decía, esta percepción en México que hay sobre el Día de Muertos en general, así a la muerte, hacen bastante bromas, bastante sarcasmo, así este tema me fascina, es una percepción muy interesante. Muy diferente a la de Letonia, por ejemplo, pero creo que tiene su encanto y creo que esa tradición y esa actitud hay que compartir aún más con el mundo, porque por ejemplo en Letonia cuando digo no, es que va a ser Día de Muertos, es una de las festividades favoritas de México que tengo y pues no sé, todos me dicen es como Halloween. Digo, no, no es Halloween. Lo que me fascina es que además en cada pueblito, en cada estado, en cada parte del país enorme se celebra de una forma diferente, aún así respetando sus similitudes. Es increíble. Me
encantó este árbol. Es tan raro, son como chícharos gigantes. No sé cómo se llama este árbol, pero se ve increíble. Luz, la creadora de este increíble maquillaje, además en tiempo súper cortito, sí. Así express, pero miren cómo queda. Muchísimas gracias, es mi primer maquillaje de Catrina, estoy fascinada, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Bueno, pues aquí está el maquillaje ya listo y ahora vamos a tomarnos las fotos. Está atardeciendo, bueno, el tiempo perfecto para tomar las fotos más hermosas. Bueno, pues todos los que están detrás de este proyecto tan bonito, realizándolo, ¡ay! Y haciendo verdad. Aquí estamos. A ver, cuéntanos, chicos. Hola, somos el equipo de Mega Procesión de Catrinas. Mi nombre es Luz y aquí están mis compañeras también maquillistas. Mara, Ixchel. Y venimos a realizar una sesión fotográfica en Jardines de México, en Cuernavaca, Morelos. Espero que las vean. Okay. Yo soy Ricardo, el fotógrafo. Yo solo los estoy acompañando. Tenemos un equipo muy divertido, de súper profesionales, increíble. Muchas gracias. Ahora vamos hacia el set, sí, que va a estar maravilloso. Tomar las fotos. Sí. Con el atardecer, ¿no? Está increíble. Sí. Pues solo nos falta ya tomar las fotos, pero el lugar es hermosísimo y además con este atardecer es una maravilla. El único problema es que ahora ya no quiero lavar todo esto, es demasiado hermoso. Aquí estamos con mi fotógrafo que me invitó a este proyecto increíble, Ricardo. Gracias a ti por participar. No, pues fue increíble la experiencia y como ya pues, lo primero que comentaba, en México es la primera vez que soy modelo y además es la primera vez que me maquillan de Catrina y es algo que realmente soñaba que me hicieran. Desde que vi el desfile, yo sé que no es lo más típico, no lo más tradicional, pero sí es increíble, la verdad. Sí, es una experiencia muy bonita, ¿cierto? Sí, sí, o sea, cuando vi, justo me tocó el desfile de 2017, que fue el primero, ahí también conocí a Frida, la perrita, que salvó muchas personas durante el terremoto, que también fue mi primer terremoto, de hecho, que viví en mi vida, y no, sí fue increíble y me gustó mucho, o sea, yo la verdad también con muchas otras personas pensaba que el Día de Muertos es como un Halloween a la mexicana. Pero realmente que trae una tradición
pues sí me sorprende mucho. ¿Qué significa para ti como mexicano esa fiesta? Pues bueno, es una tradición muy antigua, es una tradición en donde todas las personas recordamos a nuestros seres fallecidos, a los seres queridos que han fallecido, y se acostumbra a poner las ofrendas justamente para ofrecerles los alimentos o las bebidas que ellos les gustaban, ¿no?, en vida. Entonces es como llamarlos a que vengan y disfruten de las ofrendas, bueno, y lo que se les pone. Hay muchas formas de celebrar en México el Día de Muertos, hay unas mucho más tradicionales que otras. En realidad creo que en los pueblos es donde mejor se puede vivir más esta situación de Día de Muertos. Es muy bonita en Michoacán, en los panteones, visitar los panteones. Realmente en la familia pues no somos tan allegados a estas tradiciones. Por supuesto que como mexicanos nos encanta, ¿no? Pero en casa no hacemos ofrendas tan grandes. En casa solamente les ponemos las flores de cempasúchil y los retratos, ¿no?, especialmente de mis abuelos. Oh, está bien bonito, pero a ver, por ejemplo, eso lo de comercializar un poco esta fiesta también, o sea, sí se conservan las cosas originales, pero esta comercialización, más que nada, ¿cómo la ves? ¿Bien o no tanto, honestamente? Creo que no, creo que esto es simplemente para generar turismo, es una forma de atraer al turismo. El desfile que se hace ahora en Ciudad de México va enfocado únicamente a eso, ¿no? No tiene nada relacionado a la tradición de Día de Muertos. Entonces, en lo personal, a mí no me gusta tanto. Yo soy partícipe de ir a los museos, por ejemplo, aquí se acostumbra que en los museos se ponen ofrendas. Y cuando yo era niño se hacían concursos también en las escuelas. Entonces era muy bonito eso, ¿no? Sí. Pero sí, no soy tan partícipe de toda esta forma en la que se comercializa, porque se vuelve pues más como un festejo al estilo americano, ¿no? Sí, a pedir los dulces, ¿no? Sí. Bueno, fíjate que desde niños sí pedíamos dulce, pero cuando éramos niños se pedía calaverita. Ah, okay. Entonces ibas tocando en las casas a pedir calaverita y se acostumbraba a dar dinero a los niños, les daban dinero, algunos dulces, pero era más como darles un poco de dinero a los niños cuando ibas pidiendo calaverita. ¿Y por qué dinero? Pues no sé, la verdad no sé, pero yo era muy feliz. No, pues sí, así puedes comprar más dulces. Claro, entonces pues íbamos recorriendo todas las casas de la colonia y nos daban dinero. Alguna vez me llegaron a dar mucho dinero, ¿no?, en una casa. Mucho dinero para un niño. Sí. Tal vez me habrán dado unos 20 pesos, ¿no? Pero sí, ya un tesoro para niños, ¿no? Sí, claro. Ok. Oye, pues yo la verdad, no sé, yo me siento muy honrada de pues que me pintaron de Catrina un personaje mexicano. Yo sé que es no tan original, es más nuevo, digamos, ¿no?, que fue creado en 1912, si no mal recuerdo, por un caricaturista mexicano. Sí. Y ya Diego Rivera fue el que dio a conocer este personaje, y pues eso quedó como muy tradicional mexicano, ¿no? Entonces, aún así yo me siento muy honrada de que pues a mí me pintaron de un personaje mexicano. Y no sé, ¿cómo tú te sientes al respecto? Es muy padre, a mí me encanta, digo, yo soy hombre, no me puedo maquillar, a lo mejor sí de Catrín, pero sí es muy bonito, y sobre todo tener un recuerdo. Pues ahora que hicimos las fotografías, vas a tener un recuerdo precioso, ¿no? Sí, no, también pues este video, y espero que pues también va a quedar como un buen recuerdo. Y también con las fotos, ¿no? Y no sé, está muy padre esta experiencia, de verdad. Te puedes guardar el maquillaje para el Día de Muertos, todavía faltan unos días. Ay, es lo que dije, ya no voy a bañarme, no me lo voy a quitar. Bueno, tienes oportunidad de maquillarte. El Día de Muertos se festeja el día primero en la noche, o sea, en la noche del 1 al 2 es cuando vienen los muertos. De hecho, estaba leyendo que son 2 días, el 1 y 2, justo porque el 1 supuestamente pueden regresar los niños principalmente fallecidos, y el 2 los adultos. Los adultos. Y en la noche justo pues se puede juntar, ¿no?, las dos. Sí, entonces bueno, pues sí, realmente el hecho de que vengan los muertos es en esa madrugada, ¿no?
Pero sí, efectivamente, el 1 es para niños y el 2 es para los muertos mayores. Ok, y sí es cierto que en algunos pueblos todavía no se van a los cementerios o en otros incluso sacan los huesos de sus familiares fallecidos y hacen una ceremonia. Los con limpian, se acostumbra a limpiar los huesos en los cementerios, en una forma muy tradicional, por supuesto. Okay. Entonces ya cuando los exhuman, pues la gente conserva los huesos de sus seres queridos y pues se acostumbra a limpiarlos, ponerlos junto con la ofrenda. Wow. Y sí se hacen los panteones, o sea el festejo original es en los panteones. Qué interesante, o sea, normalmente, no sé, ir a un panteón en la noche es como una película de terror, ¿no? Y en México es algo bonito. Es muy bonito, sobre todo porque todo el panteón se ilumina. Ponen veladoras, llenan de cempasúchil, en cada lápida pues ponen la ofrenda y la familia está ahí, ¿no? Entonces realmente es bonito. Hay un pueblo muy cercano a la Ciudad de México que es Mixquic. Ajá. Y ahí es hermoso. Es un pueblo muy pequeño, el panteón es pequeño, pero bueno, pues es de lo más típico que puedes encontrar en Ciudad de México. Tenía otra pregunta, pero ya se me olvidó. Ya, la actitud sobre así de la muerte, o sea, no sé, los mexicanos creo que, o sea, igual pues sufren cuando pues alguien fallece, alguien cercano, pero hacen igual muchas bromas así de la muerte. ¿Es realmente diferente la percepción? Pues sí, constantemente hablamos de la muerte y sí hacemos muchas bromas acerca de la muerte, ¿no? En general. Por supuesto que el día que sucede alguna eventualidad de la familia, pues es muy doloroso, pero sí considero que el mexicano en lo general siempre estamos jugando con la muerte, con el tema de la muerte. No, pues solo con el tema, mi favorito, lo del tráfico, ¿no? Ya salir del metro o pasar una calle ya es una aventura, ya es jugar con la muerte. Sí, bueno, acá siempre haces alguna broma, ¿no? Siempre lo tenemos muy presente. Y bueno, este festejo pues también es importante. No estoy seguro si en otros países del mundo se festeje de la misma forma, ¿no? Pero para nosotros sí es importante esto. Sí. Siempre tener en la mente, en el recuerdo a las personas queridas que han partido. Ok. ¿Le vas a hacer una ofrenda? ¿Vas a pintarte de Catrín? Yo creo que una ofrenda pequeñita para mis abuelos, sí. Ok. Yo también tengo ya que aprender a hacer ofrendas y hacer una. Sí, aquí lo importante, bueno, típico es la flor de cempasúchil. Sí. Y en cuanto a comida, pues se acostumbra que les pongas lo que les gustaba a esas personas, ¿no? Sí. Una bebida, por ejemplo, algo muy mexicano, un tequila. O un mezcal, ¿sí? Unos tamalitos o a lo mejor un guiso típico mexicano que tú sabes que le gustaba a esa persona fallecida, sí. ¿No? Entonces se deja principalmente en ollitas de barro, también típicas mexicanas, sí. Algunos dulces. Entonces, pues lo que tú consideres, ¿no? Que es lo que a ellos les gustaba. Sí, pues qué bonito y la verdad no sé, me gustaría que se conociera un poco más, a pesar de que sí es una fiesta famosa y que se conoce, pero por ejemplo, no sé, yo creo que igual que muchos otros letones, o sea, que realmente pues sí, no tenía bien claro este concepto y pues, no sé, yo diría que es mi celebración favorita de México, la más original. Sí, yo también creo que es así. Esto, y bueno, para los mexicanos es muy importante el Día de la Independencia. Sí, claro. Entonces creo que son las dos celebraciones más importantes en México. Sí, bastante cercanas de hecho. Además, sí, están muy cercanos. Pero bueno, esta es una celebración prehispánica y en el otro caso, bueno, pues es la celebración de independencia, ¿no? Pero sí, esta une a las familias definitivamente. Sí. No, pues sí, está muy bonito. Muchas gracias por esta experiencia. Pues sí, ahora honestamente estamos aquí solamente como en este escenario porque estuvimos esperando mi ropa que la encerraron y la estamos esperando, pero pues de todas formas sí, fue increíble. Y pues igual, no sé, estamos esperando las fotos, ¿sí? Estamos esperando las fotos. El día de hoy yo creo que quedan las fotografías. Eso es para que las puedas compartir. Wow, perfecto. Pues ahí las veremos. Con mucho gusto. Un placer además, tomarte fotografías. Fue un gusto haberte invitado y que aceptaras.
Muchas gracias. El placer es mío.